Conoce a los profetas, evangelistas, pastores y apóstoles, con entrevistas, testimonios, consejos y mucho más. Aviva TV presenta al pastor Leonel Flores con el programa Entre Amigos. Mis hijos es un regalo que el Señor me ha dado. Yo creo que es el premio. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos en este momento dándole gracias al Señor por permitirnos en este instante poder llegar a la comodidad de su casa y poder darle gracias al Señor por este momento que podemos estar entre amigos juntamente con el hermano Samuel. Amén. Un hombre que con mucha trayectoria en el conocimiento judaico y hoy sirviéndole al Señor Jesucristo. Hermano Samuel, bendiciones del Señor, amén. Así que damos gracias al Señor porque lo podemos tener aquí de nuevo juntamente con nosotros, compartiendo estas benditas revelaciones de parte de Dios que fueron dadas para ustedes, pero también para nosotros, amén. Hoy, ¿cómo se ha sentido últimamente después de que hemos estado teniendo estas programaciones, hermano Samuel? De lo más profundo en Dios, me estoy expandiendo más en la palabra de Dios últimamente. Y hoy precisamente estuve estudiando la palabra y Dios me ha quebrado en el espíritu. Hoy estuve llorando con Dios y en el espíritu porque he realizado lo impactante que es la palabra de Dios y lo lindo que es Dios con nosotros. Y nosotros que somos tan ingratos a veces con Dios. Y a mí pues es un gozo de poder ser ahora un judío completo en Cristo Jesús. Un judío completo en Cristo Jesús. Me gusta esa frase que eso que ha usado usted en este momento, un judío completo en Cristo Jesús, la verdad, porque lo que el judío necesita el verdadero judío es a Jesucristo, ¿no? Amén, así es, hermano. Necesita. Porque teniendo a Jesucristo estamos completos, tenemos todo. Y damos gracias al Señor porque usted tuvo esa revelación del Señor Jesucristo, como se le reveló a Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Dios se le reveló a usted. Sí, amén. La verdad, para que un judío se convenza. Estaba leyendo, estaba sacando cierta información. Y estaba buscando en algunos libros información referente a cómo la aceptación de Jesucristo en el pueblo judío. Y en 25 años, de 25 hasta 94, en 25 años que se había estado predicando, algunas personas que habían estado predicando en Israel, había en 25 años en todo Israel se habían convertido 3,000 personas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Decía esta persona, para que un judío se convierta a Cristo Jesús, es como, es difícil, ¿no? Pues yo diría que casi es misión imposible, porque después de estar tan visto el judío con Dios, tan cerca, en el monte Sinaí, viendo a Moisés arriba, viendo los milagros que Dios hacía por Israel. Y Dios personalmente
viniendo y haciendo la obra por Israel, sacándolos de Egipto personalmente, mostrándole a través de sus fuerzas todas las plagas por sacar su pueblo, todos los milagros que ha hecho Dios, y estar en el Sinaí viendo la gloria de Dios, tanto que los judíos decían, no más, basta Dios, porque no pueden resistir su gloria y su poder. A eso es el judío, por eso no puede ver otra cosa sino al Dios Todopoderoso. Por eso hablábamos la vez pasada que para el judío se le hizo muy difícil entender, y para volver a retocar algo, se le hizo muy difícil al judío poder entender de que el rey que ellos esperaban, el Mesías, o a Jesucristo, que la palabra Mesías es Cristo, Es Cristo, sí. amén, viniera y naciera en un pesebre. El Dios que ellos habían visto allá en el monte Sinaí con tremenda gloria, con tremendo esplendor, que ellos tuvieron que decirle al Señor, se tapaban la cara y le decían que se quitara, aún cuando bajó Moisés Sí. con esa presencia, esa unción, Son tan grandes. esa gloria que Él desciende, y que tienen que decirle, váyanse, porque dice la Biblia que tronaba, temblaba ese monte de la presencia de Dios. Y cuando ellos viene Jesús a nacer a un pesebre, para ellos era algo imposible, ¿no? Sí, eso, después de ver tanta gloria, es duro de ver que el Dios Todopoderoso está en un pesebre a la vista del judío. Porque hay que recordar que el judío era literal. Para ellos todo era físico, tenía que ser tangible. O sea, porque cuando Dios se mostraba en el tabernáculo, ¿cómo se dice tabernáculo? Sí, la Mishkan. En la Mishkan, o se mostraba en el templo, Sí. Ellos podían percibir la gloria de Dios cuando Dios descendía ahí al lugar santísimo, al lugar santísimo, y podían ver ellos, tal vez no ver caer la gloria, porque el que vea la gloria muere, ¿no? Pero podían ver esa presencia que caía en ese lugar, y cómo el sacerdote salía con esa gloria, con esa presencia de Dios. A dar la bendición al pueblo de Israel. O sea, Sí. venía con la revelación directamente del cielo. Directo del cielo. Y eso es lo que el judío está acostumbrado. Por eso es duro para un judío hoy en día, incluso en esos días, a ver a Jesús como el Dios Todopoderoso. Volviendo un poco atrás, cuéntenos, usted cuando era rabino, ¿cómo miraba a Jesús en ese momento usted, como rabino? Estoy hablando como que nos esté viendo un rabino por ahí y que él tal vez él tal vez le entienda a usted, pero... Bueno, cuando no era cristiano yo, Sí. Nosotros no veíamos a Jesús como Dios, sino como profeta. O quizás hay unos judíos que dicen que él era de Nazir, que es nazareno. Y todos los que son de Nazareno tenían pelo largo, y Jesús, según el tiempo, tenía pelo largo, y le decían el nazareno, que era un hombre que no era nada o significante en el tiempo de Israel para el judío. Porque para el judío el significante del tiempo era Moisés y Aarón, y Abraham, que es el padre de la fe. Entonces Jesús no caía, no cuadraba en el cuadro que ellos tenían. en el tiempo pues de Dios para el judío. Y entonces nosotros incluso era una enseñanza de ir contra la predicación de Jesús. Y se enseña la Torah diciendo el que creen en eso es maldición. O sea, el que cree en Jesús Sí. está bajo maldición. Está bajo maldición. Eso es lo que se enseña en el judaísmo. En el judaísmo, sí. O sea, porque están siguiendo a un hombre, ¿no? Está siguiendo un hombre y no el pacto de Dios, el que es la Torah. O sea, ese era
Ese era el problema del judío, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, está siguiendo simplemente a un hombre, aunque ellos por ignorancia, porque ese hombre era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y eso es lo que ellos con el tiempo lo irán a ver. Que gracias a Dios en la misericordia de mi vida, yo ya lo pude ver. Amén. Y así como usted, yo creo que hay mucha gente que en un futuro también conocerán al verdadero Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así Amén. es, hermano. Pues, y cuando usted, en la historia, porque yo sé que aparte de la Torá, estudian libros históricos, ¿no? Sí, estudiamos todo lo que es los libros de Septuagint, el Talmud, la Mishnah, que son las leyes, los códigos, las leyes de la Torá, la Shulchan Aruch, que son todas las leyes ya puestas según los dictados y mandatos de Dios y comentarios rabínicos. Y todo, entonces son libros que están escritos en arameo y en griego, son complejos por el idioma, hay que estudiar. Permítame un momentito, o sea que no solo el Nuevo Testamento fue escrito en en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sino que hay libros del judaísmo que fueron escritos en griego también. Sí, porque ese era el idioma del tiempo. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Esas son las cositas que a mí me gustan porque, los judíos de ese tiempo, hablamos la vez pasada, hablaban el griego, porque el griego era el lenguaje popular de la calle. De la calle. Amén. Y el hebreo pues se hablaba en el templo, ¿sí? y en las casas, ¿no? En las casas. Era el lenguaje que se usaba, pero en la calle el lenguaje común era el griego. El griego. Entonces, por eso esos libros fueron escritos en griego. Sí, por el tiempo. Entonces, los autores de esos libros, los rabinos entonces, usaban el idioma común del tiempo. Del tiempo de la Mishnah, de la Shulchan Aruch, de todos los libros de... Entonces no es tan malo que nosotros tengamos el Nuevo Testamento en griego cuando fue dado en griego, ¿no? Porque fue escrito en griego, porque fue escrito directamente para el pueblo judío, sí, pero para el pueblo gentil, para que fuera entendible para todo el mundo. Para todo el mundo, correcto. Y era el lenguaje popular de ese momento, que era el griego. Pero no solo escribieron el Nuevo Testamento, sino que había libros de ese tiempo que estaban escritos también en griego. Sí, que ustedes, cuando estaba usted estudiando para rabino, usted los estudiaba también. Exacto, el griego y el arameo combinado con el hebreo antiguo. El hebreo antiguo, wow, qué tremendo. Entonces lo que vemos es que no solo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque muchas de las personas ignoran que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, como digo, era el tiempo. Entonces, como dijimos, cuando Jesús dice alfa, omega, no puede decir yo soy el Aleph o el Taf. Que el Aleph, el Taf es lo correcto. Porque si él estuviera hablando personalmente para la gente o estaba en el templo, exacto, hubiera usado el Aleph y el Taf. Pero como era para la gente popular de la calle. Exacto, le decía yo soy el alfa y el omega para entender el conocimiento del tiempo. Porque quisiera en este momento hablar esto, porque había judíos nacidos, pero había otro tipo de judío que se llamaba el prosélito, ¿no? Sí, que era el que venía y tomaba la nacionalidad judía, pero vivía ahí, aprendía el lenguaje y todo, ¿no? Sí, para ser judío de nacido de Israel, pues para hoy en día para que se convierte, el gobierno de Israel le tiene que dar el permiso hoy en día y aceptarlo con 3 firmas de rabinos para que el Estado de Israel lo reconozca como judío. Y eso es hoy en día. Entonces, lo que estás hablando tiene que estudiar debajo de los rabinos y los rabinos lo tienen que certificar. O sea, en el tiempo antiguo, cuando una persona quería ser
y judío, Sí. tenía que recibir la nacionalidad, pero tenía que ser certificado por rabino. Por rabino, sí, correcto. Ok. Hasta que se sigue esa tradición hoy en día. Hasta hoy se sigue. Pero esos judíos en el Nuevo Testamento, yo lo he leído que se le llamaban judíos prosélitos, Sí, prosélito. que venían de otras partes, pero ellos no hablaban el hebreo, porque ellos, si eran de Asia, pongámosle de Asia, o lo que se llama hoy Grecia, Sí, amén. en inglés dicen proselytes, Ajá. sí. Entonces ellos tenían que, si alguien les enseñaba, les tenía que enseñar en griego, porque era el lenguaje del tiempo. Porque queremos estar claros con el pueblo del Señor. Sí. El lenguaje hebreo solo se hablaba en el templo y en las casas Y en las casas. de los que eran genuinamente judíos. Exacto. Y Dios hablaba en el antiguo hebreo, cuando daba sus mandatos de la ley de Dios. ¿Hay alguna diferencia en el antiguo hebreo y el hebreo Sí, de hoy contemporáneo? moderno, sí, hay una gran diferencia, pero es más, es amplia. ¿Usted habla los dos hebreos? Sí, estudio en el hebreo antiguo y el hebreo moderno. Por ejemplo, la Torah está escrito aquí en el hebreo antiguo, y es lo que yo estudio. Y los comentarios aquí, hay unos, Rashi, por ejemplo, está en arameo. Y también se puede estudiar en el lenguaje arameo también. O sea, las lenguas que se movían en Israel eran tres lenguas, ¿no? Era El hebreo, el hebreo, el arameo, arameo y el griego. Y el griego, sí. Pero en el tiempo de Jesús, o en el tiempo cuando fue escrito el Nuevo Testamento, lo que se hablaba genuinamente era el griego. Porque era Roma. Él estaba gobernado, Estaba gobernado por Roma. Por Roma. ¿ok? Porque a veces nosotros queremos... Y hay que entender eso. Hay que eso es a lo que quiero llegar. Queremos entender eso porque mucha gente, entonces, si yo quiero decirle en griego Mesías, tengo que decirle Cristos, Cristos. a sí. que es Cristo, ¿no? En griego. En griego. Entonces, la palabra como a nosotros nos llegó a través del lenguaje que hoy tenemos, el Nuevo Testamento, nos menciona la palabra Cristo. Y es una traducción del griego hacia el español, que quiere decir Mesías o Mesías. ungido, ¿no? Sí, Mesías o ungido. Sí, la palabra también Mesías también puedes usarlo como el mensajero de Dios o el mensajero. Que también, por eso yo digo que es complejo el idioma de hebreo. Porque mensajero tiene- también es un ángel, ¿no? Es un ángel, sí. Entonces hay que saber cómo usar el texto de la palabra de Dios. O sea, cuando yo digo Mesías, sí, puedo decir mensajero y es el mismo nombre para un ángel. y eso mismo para el ungido de Dios y también un ángel. O sea, tiene mucho... Tiene que saber lo que está hablando. Hay que saberlo cómo usarlo. Wow. O sea, que si una persona, si se usa solo la palabra Mesías o Mesías, Mesías. tengo que saber yo en qué término lo estoy usando. ¿En qué término lo Porque está puedo estarlo usando? usando como mensajero. Exacto. Y mensajero fue un ángel. Exacto, y eso ya está saliendo Del contexto. de contexto. Mejor le digo Jesús o Cristo, Exacto. que Él es el verdadero ungido, el Hijo del Señor, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, correcto. Amén. Qué bueno, qué importante es conocer la palabra del Señor a esa dimensión, porque mucha gente, la palabra ángel, ¿cómo se dice? Ángel se dice malachim. Malachim. Malachim, Sí. ok. No Malaquín. Malachim que, es, la palabra ángel es malach. No melech, porque melech es rey. Rey. Malach. Si ves la diferencia, Sí. son Una poquitos. letra. Una letra. Una ya, letra, ya dice- cambia todo. O sea, una letra puede decir rey y otra letra dice Pues sí, ángel. ángel. Sí, correcto. Entonces, ángeles de Dios, mensajeros de Dios, son solo los servidores de Dios. Porque todos, la diferencia entre el ángel y lo humano son el libre albedrío. Porque eso es lo único que el ángel no tiene ante Dios. Pero son mensajeros. Mensajeros del Señor. Amén. Amén. Qué importante es reconocer eso. Entonces, hay que tener cuidado cuando yo uso la palabra en hebreo
¿cómo se dice? Con los vocales de ungido y de vocales, porque puede cambiar la palabra completamente. Wow. Una palabra parecida a ungido, que no quiera decir lo mismo. Sí, entonces uno puede perder ese contexto. Entonces hay que decirlo correcto, porque si no lo dice correcto, pierde el sentido. O sea, cuando yo leo la oración en hebreo, tengo que ver la definición de la palabra completa. Sí, porque la definición de la palabra viene con vocales específicos. Y la A, O, E y O viene debajo de las palabras. Y hay que leerlo exacto. En la Torah, cuando lo lees, no tiene los vocales, pero incluso uno va estudiando con el tiempo, lo puedes ya saber qué palabra es exacto. O sea, usted ya sabe cómo acomodarla. Por tanto que uno lo va estudiando. Pero es preciso la palabra de Dios específico, y aquí, por ejemplo, ya está con los vocales ya escritos definitivamente. O sea, lo que quiero llegar es, tengo que tener cuidado yo cuando quiero usar la palabra Mesías, porque puedo decirle ángel. Puede decirle otro contexto, correcto. Tiene que leerlo exacto como está. O sea, cuando... puede decir Mesías, pero también puede decir mensajero, o también puede decir el ungido de Dios. Hay que saberlo utilizar en ese momento por lo que está escrito, lo que Dios intentaba usarlo. Ahora, cuando fue traducida esa palabra a nuestro lenguaje, bueno, no fue traducida, fue traducida, podemos traducirla, vaya, como el caso David, cuando dice, no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. Cuando está hablando del rey Saúl. Del rey Saúl, sí. Okay, que él lo iba a matar y no lo mató, sino que le perdonó la vida y dijo, no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. ¿Cómo se le llama a ese ungido? Ungido ese ya es el ungido de Dios, porque Saúl era un ungido como Aarón, como Moisés. Sí, porque en el capítulo 10 Dios lo ungió como rey a través del profeta Samuel. Como rey, porque cuando Dios usa el ungido, eso ya es el selecto de Dios, lo está apartando como Dios, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con todos. Entonces ahí la palabra ya puede ser el Mesías, que ya es el ungido de Dios. Pero no se le puede decir Mesías al rey David, se le podría decir, o al rey Saúl, porque también estaban ungidos. Bueno, ya ungidos son ungidos de Dios. Pero no tiene que ver nada con el Mesías. Que no tiene que ver nada con el Mesías. Por eso, pero casi la palabra es lo mismo. Por eso hay que tener cuidado en utilizar las palabras, porque Mesías tiene un propósito de Dios diferente que al ungido de Dios. Okay. No, quiero estar claro en eso, porque sí. mucha gente dice el Mesías. El Mesías. Ayúdeme, porque no sí, sé. Está bien. Mesías. Entonces, el Mesías y el Mesías, pero puede tener una definición diferente. Exacto. Por eso es mejor usar la palabra Mesías. Para que entendamos. Para que entendamos nosotros. Exacto. Amén. Gloria al Señor. Bueno, eso es muy importante. Fíjense, qué tremendo, porque a veces se usa mucho esa palabra y sabemos nosotros que le podemos quitar sentido a la palabra. Exacto. Y rebajar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Y hay que tener cuidado con eso. Mejor decir el Mesías ungido. El Mesías ungido, y estamos ya en la gracia de Dios. Amén. Qué bueno, qué importante. Mire, qué importante lo que estamos aprendiendo. La importancia de conocer, ¿no? ¿Usted domina un poco el griego? Domino un poquito también el griego, el arameo, pero también hay que tener cuidado porque hay que usarlo en el contexto correcto como el hebreo. Entonces hay que conocerlo bien. Bien. Cuando estamos estudiando la Talmud, por ejemplo, nosotros lo estudiamos y lo repetimos como un capítulo. Por ejemplo, si usted está aprendiendo 2 o 3 capítulos, diga un capítulo, algo que sabe de... Por ejemplo, el pesaje, me voy a decir, el Talmud dice, Arvei pesachim samach lemincha lo yochel adon asher teisha, afilu anishe b'Yisrael lo yochel asher yesei, lo yisucho lo be'arba bekosos afilu min hatamchoy. Esa es la Mishnah.
¿Y ese es, en qué lenguaje lo dijo usted? Eso ya es hebreo y un poco de arameo combinado. Ok. O sea, el hebreo que se usa ahorita tiene mezcla de arameo. En el tiempo del Talmud, por ejemplo, por eso digo yo. O mezcla, el Talmud es una mezcla de los dos lenguajes. El Talmud puede ser hebreo, puede ser arameo, y porque es complejo del tiempo que lo usaron los rabinos escritores. O en el momento que lo tradujeron. Que lo tradujeron. ¿Y qué es el Talmud para nosotros? Bueno, para nosotros no tiene que ver nada porque nosotros somos judíos. Sí. Pero porque el Talmud ¿cuál es la función? La función del Talmud es definir la palabra de Dios según en los mandamientos. Porque hay 613 mandamientos positivos y negativos a través del judío. Por eso es específico de que cada mandamiento tiene su estudio. O sea, de los 613 mandamientos, sacan un estudio de cada uno. Sacan un estudio de cada uno en detalle. En detalle. Con los comentarios rabínicos y específicos. Por eso los libros son gruesos. Los Talmuds. Hay Baba Metzia, Baba Basra, hay como 20 volúmenes de libros que puede llenar este cuarto nomás. Wow. Solo para especificar cada uno de esos mandamientos. Esos mandamientos en específico. Sí. Buenos y malos. Y buenos y malos. Y cómo utilizarlos. Y luego viene la Shulchan Aruch de eso y sacan los códigos de la ley, que es lo que practica hoy en día. O sea, los 10 mandamientos. Y a través de los 10 mandamientos y los 613 mandamientos positivos y negativos. O sea, de los 613 sacan los 10. O sea, de 10, o sea, de lo que Dios nos dio en Sinaí, 10, hay 613 derivativos. De ahí. De ahí. Tremendo, ¿no? Por eso es que demora, llegar a ser rabino no es cualquiera que se pone el nombre hoy, porque hoy cualquiera se llama rabino. No, para ser rabino es un estudio intenso de seminario, aproximadamente 12 años de estudio. Wow. 12 años. Y contaba usted que por lo menos 8 horas diarias. 8 horas diarias. De estudio. De estudio, constante. Constante, nada de pérdida de tiempo. No, nada de pérdida de tiempo. Wow, tremendo para prepararse para ser rabino, amén. Qué hermoso, hermano. Bueno, parece para la preparación para el judaísmo. Ahora, cuando un rabino empieza a escudriñar todo esto, empieza a conocer todo esto profundamente, porque hay muchos versos de la palabra del Señor que nos habla de Jesucristo. ¿Cómo los toman ellos cuando habla como el de Génesis, donde dice que la serpiente le picará el carcañal, pero le pisará la cabeza? No lo entienden. No lo entienden. O sea, no hay... Porque como ese es por revelación del Espíritu. Es por revelación del Espíritu. O sea, ellos no lo entienden. Nosotros sí ya lo entendemos, que sabemos que esa es una ¿cómo se llama? Como decir, anóctatas del rabino de esos tiempos. No se entienden. No lo entienden. No lo entienden. Nosotros lo entendemos porque nosotros no somos rabinos, pero entendemos que estaba profetizando de Jesús. Exacto. Que le iba a poner por la gracia de Dios. Amén. Qué importante, ¿no? Y lo que pasa es que a veces cuando nosotros, no nosotros, sino el asunto de los rabinos, ellos estudian y se preparan, se están preparando en el conocimiento simplemente de la palabra, pero no en el espíritu de la palabra. Sí, por eso es importante de que el judío, la ley era muy específica y se puede amplificar la palabra de Dios, pero no había orden en la palabra de Dios, pero no era como que esté la misión del judío es observar los mandamientos de Dios y sus estatutos. Ese es el mandamiento del judío. O sea, él se encierra en eso y ahí no sale. O sea, no puede observar. Por eso es que el judío no puede, por eso cuando el judío, o sea, estamos hablando
hablando del rabino. Los rabinos no pueden observar el Nuevo Testamento porque es algo de la gracia que fue dado a nosotros. Exacto. O sea, si ellos ven una Biblia como esta, ellos no le pueden llamar Torah. No, no lo llaman Torah. No. Eso para el judío es un libro. Es un libro, ¿verdad? Es un libro porque tiene el Nuevo Testamento, porque ellos observan el Antiguo Testamento, ¿no? El ortodoxo observa lo que es la Torah, los 5 libros de la Moisés. O sea, como lo que tiene usted ahí en la Torah. Exacto, porque ahí están todos los estatutos y mandamientos directos de Dios. Y eso es lo que observa el judío a la ley y a la letra. Cuando habla de la ley y la letra, esa es. De la Torah, específico. Porque Dios, por ejemplo, dijo, "Veshamru bnei Israel yom Shabbat". Es un mandato de Dios. Debes de guardar el día sábado. Que para el cristiano la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Claro, nosotros no tenemos que guardar el No, sábado. hay que guardar el nosotros sábado. ya descansamos en Cristo Jesús. Ya descansamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando un judío observa una Biblia como esta, él lo que está observando es un libro común y corriente. Sí, o sea, si un judío ve el Nuevo Testamento, él no le va a interesar. No le va a interesar leer. No. O sea, a él le interesa leer los primeros 5 libros de la ley. De la ley. Ahora, ¿y qué de los libros históricos como Reyes, Crónicas? Sí, todo eso sigue. ¿Cómo se le llama a esos libros? Tanaj. Tanaj. Que es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Ahí están todos lo que es la Torah, los 5 libros de Moisés. Torah, Nevi'im, todos los libros de los profetas. Y Ketuvim, todos los libros después de profetas. Okay. O sea, más o menos son 26 libros que enseñan lo que es la Torah. Que se observan en el judaísmo. Que se observa en el judaísmo. Okay. Que está Reyes, está Primera de Reyes, Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y todos los profetas. Y esos libros son igual que lo que nosotros tenemos en traducción de la Reina Valera. Exacto, correcto. Okay. Porque para entendernos, porque a veces nosotros no entendemos. Nosotros, bueno, yo leo la Biblia y sé más o menos cómo fue escrita, ¿no? Que fue escrita, sé que hubieron libros que fueron escritos en hebreo, pero sé también que en el Antiguo Testamento también hubieron libros que fueron escritos en arameo, ¿no? Sí, correcto, sí. ¿Cuántos libros fueron escritos en arameo? Bueno, la Torah tuvo muchas traducciones, no tuvo traducciones, pero cuando se empezaron a traducir en muchos idiomas. Pero como dije, no sé exacto las cuántas traducciones. Okay. Pero la genuina Torah pues, fue escrita en hebreo, ¿no? En hebreo por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. En Sinaí. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, lo gozamos en este momento hablando de estos temas. Sabemos que son muy lindos y que estamos aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Volviendo al tema. Entonces, cuando un judío, ellos observan el libro de Salmos, el libro de Proverbios. Sí, Salmos, ellos hay uno incluso que los hasídicos que meditan en Salmos, porque Salmos es un libro de sanación, que ellos pueden, cuando una persona está enferma, dicen ciertas combinaciones de las letras de Salmos, porque Salmos es un libro que Dios usa para sanidad. Entonces, hay muchos que meditan en Salmos. Salmos es un libro muy profundo. ¿Y los rabinos lo meditan? ¿Cómo? ¿Los rabinos meditan en Salmos? Meditan en el Salmo a través de repetir lo que dicen los Salmos. Por ejemplo, Salmo 23, yo soy mi pastor y nada me faltará. Pero en hebreo es diferente. Y esas son las palabras que el judío medita en el hebreo, porque cada palabra tiene una profundidad, es decir, no solo una cosa, sino varias cosas. O sea, ese es el poder de la Ese es el poder de la palabra. De la palabra. Gloria a Jesús. Bueno,
nos gozamos porque estamos aprendiendo y qué importante es aprender la palabra del Señor. El Señor dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha hecho libres a través de la palabra. Amén. Y damos gracias al Señor porque, bueno, tenemos una Biblia en español que la podemos hoy leer libremente y podemos, claro que usted tiene la traducción en hebreo, sí, y es fácil para usted leerlo, pero para nosotros pues, es muy difícil leerlo porque tal vez uno haya escuchado algunas palabras, pero hemos aprendido con usted que no es muy bueno usar esas palabras que vienen de la Cabala, ¿no? Exacto, porque la Cabala es algo que fue privado para Dios, entre Dios y el sacerdote. O sea, lo que dijimos aquel día, que no podemos usar nosotros palabras que se oyen bonitas, pero que no es bueno usarlas. Usarlas porque es de Dios para el templo en ese tiempo. Porque si la usan fuera del tiempo ya no es bendición. Ok, o sea que la tenemos que usar en el tiempo, en el momento, pero en el templo. O sea, era para los judíos, ¿no? Era para el judío específico. Para usar las palabras como los nombres del Señor, ¿no? El nombre del Señor de Jehová, los 72 nombres de Jehová, a través de los sacrificios, porque en el set de la cojuna pasaban los animales así, purificaban y santo eran los pecados. Amén. Porque pasaron a través de la gloria de Dios, el set de Dios. Amén, qué bueno. O sea, nosotros no podemos usarlos así simplemente por usarlos porque no los podemos usar místicamente. No se pueden usar místicamente, ni meditar en ellas, ni usarlas, porque no es el tiempo. Hoy en día no hay templo. No hay templo, es cierto. Y por no haber templo no hay esa revelación. Por eso es que el judío no menciona esos nombres, ¿no? Porque como no es para mencionarlos afuera del templo, y el que lo mencionaba era el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, correcto. Incluso hoy en día en Israel se están preparando para el nuevo templo. Entonces están practicando esas meditaciones, pero en privado. No lo están utilizando para meditar en lo espiritual, sino que cuando llega el Mesías que están esperando, el Mesías de David, pero no saben que es Jesucristo. Y que ya vino. Y que ya vino. Entonces, están ahorita en esa preparación. Queremos aclarar eso porque mucha gente va a decir: ¿y cómo es eso de que ellos están esperándolo y ya vino? Queremos decirle al pueblo del Señor que el pueblo de Israel, Jesús, cuando Él vino aquí, ellos no creyeron que era el Mesías. Y ellos están esperando a un rey que vendrá con todo su esplendor y toda su gloria a esta tierra. Es el que están esperando ellos, aunque ya vino. Aunque ya vino, pero ellos no supieron. O sí, bueno, algunos sí supieron, pero la verdad es que no lo tomaron. Amén. Pero Él ya vino, Jesús ya vino a esta tierra, pero va a regresar en su segunda venida. En la segunda venida. Amén. Y estaremos detrás de nuestro Señor. Nosotros juntamente con Él vamos a volver. Y ellos todavía lo van a estar esperando. Y nosotros ya hemos estado con Él allá. Gloria a Dios. Amén. Qué tremendo, amén. Así que usted no se pierde esa cita que tendremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué importante es reconocer eso, ¿no? Reconocer que nuestro Señor Jesucristo va a venir y que los judíos todavía lo están esperando y ellos están haciendo el preparativo para hacer el templo, ¿no? Exacto, correcto, sí. ¿Y cómo van a hacer para hacer el templo? Si ahí está la mezquita de Omán. Sí, correcto. Ellos esperan, porque ya dicen que ya tienen la primera piedra, ya la están poniendo, y de ahí de la base esperan que ellos ya sienten que Dios viene pronto, Mesías viene pronto. Entonces, por eso ellos están ahorita ya en preparación, porque los señales ya están. Y entonces ya están viendo y están ya en preparación profundo.
y los estudios rabínicos profundos. O sea, ya están preparando a los sacerdotes A levitas. los sacerdotes levitas y los sumos sacerdotes. O sea, los descendientes de Aarón que van a ministrar Van a el administrar templo. el templo. sí, Porque tenían que ser descendientes de Leví directamente, ¿no? directamente y de Kohanim o de los sumos sacerdotes directamente. Y si hay rabinos que vienen en esa línea, En Israel están preparándose hoy en día. o sea, que vienen de la línea de Aarón. De la línea de Aarón directo. ¡Wow! Y a ellos lo están preparando para cuando edifiquen el templo. Exacto, Y correcto. cuando edifiquen el templo, nosotros no vamos a estar aquí ya. Pues no, ya Esa es la vamos- señal de que estamos en el cielo. Y ya lo están preparando. Y ya lo están preparando, sí. El otro día estaba escuchando un reporte que yo mismo también lo di por aquí, que usaban un becerro color rojo, ¿no? Para el Color rojo. sacrificio. Es que ese es el Hefer, sí. ¿El jefe se llama? Es el Hefer, que en menos de un año, perfecto, sin mancha. De menos de un año. Sí. Y usaban las cenizas cuando lo sacrificaba para unción y bendición. O sea, ese carnero, me estaban diciendo, alguien estaba escuchando una información ahí, que por años no había podido nacer y que aquí en Estados Unidos lo están cultivando, lo están preparando Lo están preparando. para llevarlo para los sacrificios, para usarlo en sacrificios. Sí, y cuando dice... Porque era rojo, ¿no? Porque tenía que ser completamente rojo, sin mancha. O sea, que sin no tiene defecto. ninguna mancha en la piel. Sin mancha y sin defectos. Tiene que estar perfecto, el Hefer. Entonces, cuando exista eso ya es símbolo que Dios Ya nos fuimos. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Y todo está preparando para la venida de Cristo. Amén. Sí, porque Dios ya viene pronto. Y también ya tienen preparados los planos del nuevo templo, ¿no? Sí, ya están listos totalmente Material y todo. para tomar el puesto en el templo de Dios de nuevo. Lo único que me estaba leyendo yo, estaba preparándome en eso, es que lo único que ellos no pueden tener son los elementos que iban dentro del arca del pacto, ¿no? Que eran Exacto, las tablas, tabla. la vara de Aarón y el maná, ¿no? Que Exacto. eran 3 cosas que habían dentro del arca, ¿no? Pero esperan que Dios se los va a regresar. O sea, ellos esperan que Dios los va a regresar. Exacto. Entonces, cuando Dios llegue ese momento, porque la O Torah, sea, ese es el pensamiento que tienen los los judíos ortodoxos, sí, Wow. o específicos hasídicos, que tienen ese pensamiento que Dios se los va a regresar a tiempo y a su tiempo, que ya llega pronto, va a ser pronto. Por eso es que hay mucha migración de judíos para Israel. Para Israel ahorita, por la venida del Mesías David. Wow. El Mesías, hijo de David. Y nosotros que estamos aquí, eso nos debía animar a nosotros a buscar más de Dios, porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. Viene a recoger su iglesia. Amén. Tremendo. Porque esa es una de las señales, ¿no? De que, primero, una de las señales, dice la Biblia, ¿cómo se llama? Que el pueblo de Israel, por decir algo, iba a volver a Israel. Y en el año 1948, el pueblo de Israel vuelve. Ya vuelve. Y dijo el Señor que no pasaría esa generación sin que no viniese Él a esta tierra. Entonces ya sabemos que es pronto. Es pronto, falta poco para que suene la trompeta. Qué importante, hermano Samuel, pensar en todo eso y ver verdaderamente que toda la preparación, como usted nos estaba contando, como Dios está usando ya a los verdaderos levitas, ya preparándolos, ya los están preparando, Sí. en cómo hacer los sacrificios, cómo hacer la liturgia que hacían ellos. Exacto, sí. Y cómo el sacerdote, yo creo que sus vestimentos y todo ya lo están preparando. Sus vestimentos, los rituales, los sacrificios que tenía que ser, las leyes que van con el sacrificio. O sea, que no solo era sacrificio, había leyes también. A ver, lee, por ejemplo, las 4 esquinas, que representa 4 dimensiones de Dios. Las Entonces, 4 dimensiones de Dios. hay que saber cómo espargir la sangre
en cada esquina. ¿Sí? ¡Wow! Y entonces todo tiene profundidad y como se hace y tiene que ser correcto para que sea agradable y aceptable. O sea, en las 4 esquinas de